Quiero empezar con esta imagen del video de Aprende en Casa. Justamente lo volvieron a repetir el día de hoy. En la fórmula podemos ver obviamente los conceptos de velocidad, distancia y tiempo. Pero mi pregunta es, ¿está bien? ¿Está correcto? ¿Así se debe describir? ¿Cuál sería la forma correcta de poner la fórmula de velocidad? Justamente es la mía, la de abajo. Porque debemos de representar que la v, que es velocidad, y la d, que es desplazamiento, son vectoriales. Para poder empezar a graficar el MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, la física se apoya de las matemáticas, con dos temas fundamentales. Tabulador. ¿Qué es un tabulador? Es donde nosotros vamos a poder poner los puntos de referencia del movimiento rectilíneo uniforme. Hay dos tipos de tabulador. En la imagen podemos ver dos tipos de tabulador. Tabulador horizontal, que es el acostadito, y el tabulador vertical, que es el que está paradito, ¿sí? En ese tabulador vemos ahí que está en negrita donde dice variable independiente y variable dependiente. ¿Qué significa esto? Que en la variable independiente por lo regular va a ir el tiempo. El tiempo es la variable que justamente no podemos controlar. Tanto en el horizontal como vertical se encuentra el tiempo. Variable dependiente. ¿De quién depende justamente la distancia? Pues depende del tiempo. Por eso ponemos que es la variable dependiente. Como es una gráfica de movimiento, ¿sí? Recuerda que el movimiento hay dos elementos muy importantes, que es la distancia y que es el tiempo. Y el tiempo es la variable que no podemos controlar. A la que sí podemos controlar, entre comillas, es a la distancia, ¿sí? Vamos a ver estos dos tabuladores en las gráficas. Del siguiente punto de matemáticas que se va a apoyar la física es del plano cartesiano, ¿sí? Ahí podemos ver un plano cartesiano. Ese plano cartesiano es una cruz, ¿sí? La recta o el vector o la flecha que está acostadita y la flecha que está paradita, ¿sí? Y se divide en cuadrantes, cuadrante 1, cuadrante 2, 3 y 4. Nosotros solo vamos a ocupar el cuadrante 1, ¿sí? Por eso está en línea punteaditas. Eso es lo único que vamos a ocupar para poder graficar el primer cuadrante, donde tenemos a la X en el horizontal, que es el vector que está acostadito, y tenemos a la Y en el vertical, que es el vector que está paradito. Empezamos a graficar el primer ejemplo, el ejemplo 1. Dice, un objeto se encuentra en movimiento con una rapidez de 30 metros sobre segundos. Realizar la gráfica de rapidez del objeto, una MRU. Cuando empezamos a ver el movimiento, les expliqué que era un MRU, distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, cuando me dicen que es un movimiento MRU, siempre la distancia y el tiempo van a ser iguales. ¿Dónde lo puedo especificar? En mi tabulador tengo que poner los valores en mi tabulador. Date cuenta, siempre vamos a poner al tiempo arriba y la distancia abajo. Y debemos de tener una referencia. Vamos a empezar a marcar el tiempo de 0 a 5, ¿sí? En estas gráficas siempre es recomendable de 0 a 5. No es recomendable agarrar hasta 10 o hasta 20 porque es muy grande este tabulador, pero pues de 0 a 5 sí se puede observar bien lo que es el MRU, la gráfica, ¿sí? Abajo, ¿a quién vamos a poner? A la distancia, ¿sí? ¿Cómo le vamos a rellenar? Bueno, fíjate, si la rapidez es de 30 metros sobre segundos, por cada segundo que pase, el objeto va de 30 en 30. Por ejemplo, en 0 tiene 0. En un segundo ya lleva 30 metros. En 2 segundos ya lleva 60 metros. En 3 segundos ya lleva 90 metros. En 4 segundos ya lleva 120 metros. En 5 segundos ya lleva 150 metros, ¿sí? ¿Dónde vamos a poner esos valores? En donde dice distancia. 0, 30, 60, 90, 120 y 150, ¿sí? Abajo está mi plano cartesiano. En el horizontal, en el eje horizontal, donde iban las X, voy a poner al tiempo. Ahí siempre va a ir el tiempo, ¿sí? De referencia. Y en el eje vertical, que es el vector paradito, va a ir lo que es mi
distancia, ¿sí? Y date cuenta que en el tiempo empezamos de 0, el 0 es el donde están la crucecita de las dos vectores, y empezamos 1, 2, 3, 4 y 5, que es el valor que yo le puse al tiempo. Y la distancia son los valores que me va a arrojar la fórmula, ¿sí? 30, 60, 90, 120 y 150. Empezamos localizando nuestros primeros dos puntos, ¿sí? Cuando el tiempo vale 0, la distancia vale 0. 0 con 0. ¿A dónde está ese punto? Es en el punto donde se cruzan justamente los dos vectores, en donde está la crucecita, ¿sí? El primer punto rojo. Vamos con el siguiente punto que dice tiempo 1 segundo, distancia 30 metros. Me voy donde dice el tiempo 1 segundo y subo y me intersecta la línea donde dice el 30. 1 con 30 y pongo mi siguiente punto. Siguiente punto. Mi tabulador dice 2 con 60. Bajo mi plano cartesiano, busco el 2, busco el 60 en el eje de las y comienzo a trazar la línea y donde el punto que se unen justamente es el punto número 3. En mi plano cartesiano dice 3 con 90. Busco el 3 en el eje de las X, en el horizontal, donde dice el tiempo. Busco el 90, vuelvo a trazar las líneas y donde se intersectan es mi punto número 4. Continúo con los últimos dos puntos. En mi tabulador dice el punto 4, 4 con 120. Busco el 4 en mi plano cartesiano, busco el 120 y trazo sus líneas. Y donde se intersecten es el punto número 5. Y por último, tenemos el último punto que es 5 con 150. Busco el 5, busco el 150 en mi plano cartesiano, trazo sus líneas y donde se intersecten es el último punto, el sexto punto, y ahí tenemos justamente todos los puntos encontrados en mi plano cartesiano. Muchas veces en clases me dicen, profe, ya acabé, y me llevaban este dibujo y le decían, no, te falta lo más importante, te falta el movimiento, te falta la línea recta, por eso es un movimiento rectilíneo. Ahí yo no veo ninguna línea recta, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se vería ya acabado. Aquí te presento ya el ejercicio ahora sí acabado. El tabulador, obviamente, del tabulador sacamos para encontrar mi línea recta en el plano cartesiano y tenemos una línea azul. Y al ladito, esa línea azul es lo que yo estoy buscando. Y al ladito está justamente toda la especificación de qué es. Es una gráfica de rapidez, distancia contra el tiempo, porque son iguales, ¿sí? Un MRU, recuerda, es un movimiento rectilíneo uniforme, donde dice distancias iguales en tiempos iguales. Y abajo dice la línea azul representa la rapidez del movimiento del objeto. Si te das cuenta, es una línea recta. Es un movimiento y es justamente uniforme, ¿sí? Distancias iguales en tiempos iguales.